Terminó el paro. Abel Gómez, de la Federación de Transporte Interprovincial, actuó como vocero y anunció la medida. Habrían acordado con el régimen un alza en el precio de pasajes y piden la liberación de dirigentes detenidos como Jorge Calderón. Previamente, el presidente Lenín Moreno aseguraba desde Guayaquil que no dará marcha atrás en el tema de los subsidios de combustible. Fuertes enfrentamientos en la bola de Huachalá, Cantón Cayambe. Hay 14 heridos por perdigones. Desde la terminal terrestre de Guayaquil, buses militares prestaron servicio de transporte a los usuarios. El servicio fue gratuito. Locales saqueados parecen zona de guerra. En Guayaquil, uno de los afectados dice que su negocio de 40 años está en ruinas y el perjuicio asciende a $1 millón. Sus dependientes dicen que se quedaron sin trabajo. Según la Cámara de Industrias, los 2 días de paralización dejaron más de $200 millones en pérdidas a nivel nacional. Así empieza la noticia, Emisión Estelar. Queridos televidentes, buenas noches y bienvenidos. Los hechos más importantes del ámbito nacional de inmediato. Tras 2 días de protestas, el gremio de transporte pesado de buses y taxis anunció la suspensión del paro nacional. Indicaron que no se hacen responsables de los actos vandálicos registrados y solicitaron la liberación de sus compañeros. Levantar el paro nacional. Eso fue lo resuelto por el gremio de transporte pesado de buses y taxis. Así lo anunció Abel Gómez. Hasta el día de hoy, nosotros hemos cumplido con nuestras bases. Por lo tanto, hoy día, de nuestra parte, se termina la medida de hecho. Finalización de la medida de hecho, frente a la cual señalaron que no se hacen responsables de los actos vandálicos registrados durante los 2 días de protesta en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. Los cuales, como organizaciones responsables, rechazamos contundentemente, porque sabemos que han sido originados por gente que se ha infiltrado dentro de esta gran jornada. Sin embargo, Gómez resaltó la necesidad de revisar las tarifas de pasajes, por lo cual indicó que ha entregado un planteamiento al gobierno frente al decreto 883, que elimina los subsidios a la gasolina extra, Ecopaís y diésel. Las gestiones que tenga que hacer el gobierno nacional frente a la medida y las repercusiones están en manos del gobierno. Si la Agencia Nacional, el Ministerio de Transporte, los ministros respectivos, tienen a bien tomar sus decisiones con revisión de tarifa, eso ya es una responsabilidad de respuesta frente a lo que nosotros hemos reclamado. En este marco, finalmente hicieron un pedido al gobierno. Solicitamos al gobierno nacional la libertad de los dirigentes de la transportación que han sido detenidos por esta causa. Hoy estamos dispuestos a seguir laborando. Esperamos que pronto las carreteras estén garantizando nuestro trabajo para servir como siempre. Tras este anuncio, las vías empezaron a ser despejadas. En Quirino, Adriana Rojas. Limpieza, más vías despejadas y uno que otro detenido fue el resultado de la segunda jornada de manifestaciones en Quito. Las Fuerzas Armadas recorrieron la ciudad para despejar las avenidas. La ciudad amaneció con una aparente calma, pero aún desde temprano había calles que estuvieron cerradas, algunos con la misma tónica, llantas quemadas. A todo el pueblo nos afecta con la subida de la gasolina. Que se derogue la ley, queremos que baje la gasolina y nada más. Yo también estoy consciente que hay que protestar, pero vamos a hacer pacíficamente, ¿no? Otros sectores, como en la mitad del mundo, los manifestantes eran el muro para impedir la circulación. La característica en todo el distrito, esta vez fue la presencia de militares tratando de despejar las avenidas y de dispersar a los manifestantes. Es la misión, tener habilitadas las vías para que exista flujo de tránsito normal y los
peatones puedan movilizarse a sus lugares de trabajo sin ningún inconveniente. Como entidad armada estamos y somos para el pueblo. Hemos trabajado en coordinación con Policía Nacional, con Agencia Metropolitana de Tránsito, para poder habilitar las vías, para que el tránsito se dé de manera fluida. Donde sí hubo aglomeración de personas que impidieron el paso por varias horas fue en la avenida Maldonado al sur. Y fue así, de este modo, que los militares pudieron dispersarlos de a poco. Hubo detenidos. Además de las manifestaciones, la problemática de la movilización fue generalizada. Muchos caminaron largas distancias a falta de transporte. No encuentro transporte, mi señor. No encuentro transporte, está $3 de aquí a Chahuarquingo, $3. ¿Cómo se va a ir entonces? Poco caminando y poco andando. Otros prefirieron trasladarse en vehículos particulares que prestaban el servicio. Y había quienes eligieron las bicicletas. ¿De dónde está viniendo usted? Yo estoy viniendo desde la 12 de octubre. ¿Y hasta dónde va a ir? De aquí estoy avanzando hasta Guamaní. Me tocó ayer sacar la bicicleta, ir en bicicleta y regresar en bicicleta. Y hoy lo mismo. El municipio de Quito procuró que los biarticulados del sistema de transporte público trabajaran normalmente a pesar de no haber líneas alimentadoras. Pero para muchos no fue suficiente. Las Fuerzas Armadas, a través de un comunicado, dispusieron que su transporte dé servicio a la ciudadanía. Con imágenes de Tito Correa y Luis Fernández, informó Andrea Urbe. 14 personas resultaron heridas producto de fuertes enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública registrados en el sector de la Bola de Huachalá, en el cantón Cayambe, provincia de Pichincha. A media mañana los manifestantes cerraron el paso en el sector de Huachalá. La circulación vehicular era imposible, no había cómo llegar de Guayabamba a Cayambe y viceversa. El número de manifestantes iba creciendo conforme pasaban las horas. En el lugar se mezclaron transportistas e indígenas. Se unieron para expresar su inconformidad con las medidas económicas. Más tarde, un piquete de policías y militares arribaron al punto. El diálogo para que despejen la vía no prosperó. Los ánimos se encendieron y comenzó la lluvia de piedras versus bombas lacrimógenas. Incluso balas, dijeron. Balas de verdad acabo de enviar al comité de movilización. Acabo de enviar los casquillos de bala de verdad, con la cual acaban de herir a 2 compañeros en este sector justamente. El humo terminó envolviendo a los manifestantes, quienes no se asustaron, volvían con más fuerza, y entonces los uniformados hicieron uso progresivo de la fuerza. Hemos tenido reuniones con personal de Fuerzas Armadas. Estamos trabajando conjuntamente para restablecer el orden en el país. Las piedras y palos estaban ganando terreno, supuestamente se realizaron disparos, empezaron a caer los primeros asfixiados y lesionados. Los organismos de socorro intentaron llegar al sitio, pero los manifestantes les cerraron el paso. En motocicletas arribaron los paramédicos y atendieron a 14 heridos por perdigones. También hablaron de un militar afectado. Hemos trasladado nosotros hacia el hospital de Cayambe 2 heridos lamentablemente de gravedad, que tienen impactos de balas, de perdigones y balas pequeñas. Mientras en Quito, familiares de un joven estudiante denunciaron que fue herido en medio de un enfrentamiento entre policías y transportistas. El joven está internado en el hospital Eugenio Espejo. Uno de sus ojos podría perder, una situación donde no saben quién va a responder. Nosotros tomaremos todas las instancias necesarias para obtener un resultado positivo y que esto no quede en la impunidad. Violencia que se genera cuando está vigente un estado de excepción que, entre otras cosas, prohíbe la alteración del orden público, cierre de vías y aglomeración de personas. En Quito, informó Iván Casamen. Una marcha que tuvo lugar en la avenida 9 de octubre, centro de Guayaquil, dejó como saldo varias personas detenidas. La Policía Nacional acompañó a los manifestantes durante su recorrido desde las calles Pedro Moncayo hasta Pedro Carbo, aprehendiendo a quienes presuntamente intentaban romper el orden público. La marcha era en contra de las medidas económicas del gobierno nacional. Durante la jornada de protestas se han registrado más de 300 personas detenidas en todo el país. La mayoría por actos vandálicos. Entre los aprehendidos se encuentran dirigentes indígenas y del transporte.
350 personas detenidas en todo el país es el saldo que deja hasta el momento el sinnúmero de protestas registradas en contra de las medidas económicas anunciadas por el gobierno. El mayor número de estas personas efectivamente se encuentra en Guayaquil, en la zona 8, en donde tuvimos 159 personas detenidas. El segundo lugar con más personas detenidas está en Quito, tenemos 118 personas detenidas. Lo que le sigue en orden de número de detenidos es en la zona 1, que se trata de las provincias de la frontera norte, Esmeraldas, Sucumbíos, Carchi, Imbabura, tenemos 24 detenidos. Según detalló la ministra de Gobierno María Paula Romo, dentro de estos detenidos está el dirigente indígena y coordinador de Pachacutic, Marlon Santi. De ninguna manera se trata de una detención que iba direccionada hacia él, ni tampoco existe contra él una orden de prisión, sino una contravención cometida en su momento. Ya en horas de la tarde, Santi fue liberado. Contrario a esto, señaló que quienes sí fueron detenidos en base a una orden de captura fue el dirigente nacional del taxismo, Jorge Calderón. Dirigente nacional del taxismo, él está procesado por el delito de suspensión de servicio público. Vamos a presentar una denuncia y un pedido de que sea procesado. Vamos a aportar con todas las pruebas, aunque han sido públicas. Por otra parte, el ministro de Defensa, Osvaldo Jarrín, informó que en el marco del estado de excepción las Fuerzas Armadas hicieron lo suyo, despejando las principales vías del país. No hay ninguna vía bloqueada en este momento. Todas las vías están expeditas. El aeropuerto 100% en funcionamiento. Y tenemos un patrullaje permanente en la ruta viva, en las rutas principales de la ciudad. En Quito informó Adriana Rojas. Y en este mismo tema, en su cuenta Twitter, la Fiscalía informó que en audiencia de formulación de cargos, el juez dictó orden de prisión preventiva contra Jorge C., dirigente del taxismo, por el presunto delito de paralización de un servicio público. La instrucción fiscal durará 90 días. Desde la terminal terrestre de Guayaquil, buses militares prestaron servicio de transporte a los usuarios durante esta segunda jornada de paralización de los transportistas. El servicio no tuvo costo alguno. Tras la paralización de los transportistas públicos y taxistas, las Fuerzas Armadas han dispuesto que varios buses de la entidad de seguridad estén a disposición de los usuarios, es decir, que serán transportados a distintos puntos de Guayaquil como hasta el Cantón Durán. El director de la terminal terrestre de Guayaquil explicaba cómo el sistema que momentáneamente se aplica será ejecutado. Son buses de militares que están trasladando dentro del perímetro urbano a la ciudadanía que se trata de movilizar, y hay algunos que están avanzando incluso hasta Durán, nada más. Los buses de transporte interprovincial o intraprovincial continúan con el paro, no se está vendiendo boletos para la ciudadanía, en todo el día de ayer no se lo hizo y hoy día hasta el momento la situación es igual. Pero hay que recalcar que este servicio no tiene costo. ¿Algún costo que están cobrando de pronto o es servicio gratuito? No, entiendo que es un servicio gratuito que están dando a la ciudadanía por disposición del presidente de la República. Algunos de los usuarios ven de buena manera esta iniciativa que han tenido las autoridades para poder trasladarlos de una forma alterna hasta que el paro finalice. Muy bueno que el gobierno se haya preocupado por ayudarnos a la ciudadanía con este transporte que es servicio gratis y nos van a llevar a las sauces, lo que es la autopista, recorrido Quito-Guaya. Muy bien, está Sauce, Sauce 6. Está muy bien esto. No hay transporte público, entonces hay que aprovechar esto que le está dando las Fuerzas Armadas, esta facilidad. Sin embargo, en otros puntos de Guayaquil la falta de transporte era evidente. Las personas buscaban la manera para trasladarse de un punto al otro. Peripecia para venir acá. Bueno, ahí, en taxi, todo. Bien, exactamente, porque no hay bus. No tenemos bus el día de hoy, queremos bus. En la avenida Juan Tancamarengo, al norte de la ciudad de Guayaquil, decenas de expresos escolares querían suplir la falta de transporte. Sin embargo, la fuerza pública evitó que esto se llevara a cabo. Y por otro lado, la Metrovía aseguró que brindó sus servicios hasta las 20 horas, informó Julio César Saona.
quedan ladrones. En el Guasmo Sur de Guayaquil, un minimarket fue saqueado por decenas de sujetos en medio de la impotencia de su propietario, quien apela a la sensibilidad de las instituciones, pues las pérdidas ascienden aproximadamente a $1 millón. Otros locales y mercados trabajaron con la puerta entreabierta. Tras los primeros saqueos del mediodía en el sur, durante la noche se pudieron evidenciar las secuelas del vandalismo en el suburbio de Guayaquil. Pero por los otros lados sí están robando, incluso por los barrios y todo eso. La mañana de este viernes permitió constatar un escenario solo comparable con una zona devastada en un conflicto bélico o una tienda en Venezuela. Era el minimarket El Luchador, atacado por una turba de 100 sujetos. Se han llevado congeladores, copiadoras, 3 copiadoras, computadoras, cajas registradoras, todo. Mercadería que estaba todo lleno, todo lleno. Tanto ropa, zapatos de hombre, mujer, víveres. Fueron minutos de pánico, precisa su sobrina. Las 2 dependientes del local no salían de su impotencia. Tumbaron las puertas, sí, yo estaba acá tratando de defender a mi tío porque él era su negocio, pues entonces y por eso fui agredida, me tiraron al suelo, todo. Ahora hay detenidos igual, pero no sabemos qué más hacer, pues no. Están todos afectados, están pensando a ver qué van a hacer con el negocio. Nos quedamos sin trabajo, sin nada. Es una tienda de más de 40 años y toda su vida han estado aquí trabajando y prácticamente dejaron vacío, no hay nada. Y para prever sendas consecuencias en este local, ubicado en la avenida Abdón Calderón, han cruzado las camionetas y sus colaboradores tomaron la seguridad con mano propia. Estaba del diablado esta aquí, pero nosotros nos paramos bien fuerte aquí porque aquí que querían tumbarlo este almacén de aquí. Otro de los locales de esta misma compañía no pudo sortear el saqueo y debieron doblar la seguridad en las puertas. Las amenazas se extendieron hasta el mercado municipal de Las Esclusas, donde hubo 2 intentos de saqueo. Con menos puertas abiertas, tenemos 3 puertas, tenemos guardia en cada puerta para que no haya ningún acceso ni nada. En otro mercado, en las calles 30 y Gómez Rendón, también hubo un conato delictivo, pero los comerciantes no se dejaron. Para defendernos aquí, tenemos que ser unidos todos aquí. Familiares y colaboradores del propietario de este minimarket estaban tratando de ordenar en medio del caos tras el saqueo. Las pérdidas ascienden a cerca de $1 millón. No sé si alguien me puede ayudar, alguna institución, alguien, la banca o la alcaldía que está ahora haciendo con los precios de emprendimiento nuevamente. Pues la huella del vandalismo ha quedado por doquier, también en la indignación colectiva, informó Jorge Escobar. 160 personas fueron detenidas en la zona 8 tras los saqueos ocurridos ayer. Como resultado de la revuelta hubo 14 patrulleros policiales destruidos y 3 uniformados golpeados. En el siguiente informe conoceremos la situación de los aprehendidos. Aquel 3 de octubre, estos vehículos fueron asignados a los diversos puntos de las concentraciones. Trasladaban a uniformados cuya función era controlar la situación y mantener la calma. Pero en medio de la revuelta, la situación terminó fuera de control. Bien, tenemos en estos momentos 14 vehículos policiales que se encuentran destruidos. Esa misma jornada, las tropas de uniformados se desplegaron a lo largo y ancho de la ciudad en busca de recuperar algunas de las pertenencias robadas. Hemos recuperado 3 electrodomésticos. En medio de la flagrancia, lograron detener a 160 personas implicadas en estas acciones delictivas. Como ustedes conocen, alrededor de 160 personas fueron detenidas en el transcurso de la mañana, tarde y noche del día de ayer
hoy están siendo procesados. En el distrito sur específicamente hay 67 personas que fueron detenidas. Esto es lo que es Guasmo, Suburbio y La Trinitaria. Ahora, ellos se encuentran acusados de participar en una concurrencia de delitos. Entre ellos daño a la propiedad privada, daño a bien ajeno, en estos casos pues vehículos policiales. También existen delitos de robo en la cual se han encontrado personas saqueando almacenes y tiendas. Razón por la cual podrían enfrentarse a una sumatoria de penas. Y de hallarse los culpables, podrían enfrentar penas que pasarían los 5 años. Además de la cárcel, la ley establece obligaciones de retribuir los daños causados. Indudablemente que existe la reparación integral y también el pago a cada uno de estos bienes que fueron destruidos. Informó José Morales. Cerca de 110 millones de dólares serían las pérdidas diarias que han ocasionado las manifestaciones de varios sectores del transporte y organizaciones sindicales a la capital. El anuncio lo realizó el alcalde de Quito, Jorge Yunda, tras realizar las primeras evaluaciones. A más de 200 millones de dólares ascienden las pérdidas en la Cámara de Industrias y Producción por el paro de la transportación pública. Mientras tanto, se oficializó una denuncia en la Fiscalía General del Estado contra los directivos del transporte y algunos asambleístas correístas. 261 millones de dólares en pérdidas económicas es lo que le ha significado a la Cámara de Industrias y Producción. Solo el pasado jueves, la paralización del transporte público. Es que hay una pérdida de 9 millones de dólares en explotación de minas y canteras, 1.6, y en industrias manufactureras se ha dado quizá el impacto más grande de 44 millones de dólares. En total nosotros tenemos 261 millones de dólares de estimación de pérdidas. A pesar que dejaron de ingresar recursos económicos a sus bolsillos, son conscientes que la decisión gubernamental es la más acertada. Apoyamos las medidas anunciadas por el gobierno, en virtud de que las mismas están encaminadas a procurar la estabilidad económica del país y el manejo responsable de las finanzas públicas, proyectando de esta manera el crecimiento y desarrollo sostenible. Ellos saben quiénes son los responsables del caos que se vivió en el país. Rechazamos las acciones de facto impulsadas por ciertos líderes de la transportación pública que han pretendido caotizar nuestras ciudades. Pero no solo desde la Cámara de Industrias y Producción se demanda sanciones legales contra los directivos de la transportación. El colectivo Unidad Ciudadana también quiere se investigue a algunos correístas. Consideramos que existe un nexo porque ellos han sido fieles seguidores a el expresidente Rafael Correa, la dirigencia de transportistas. Las declaraciones del asambleísta Gabriela Rivadeneira el día de ayer lo muestra claramente que ellos están queriendo conspirar con un delito llamado rebelión, que tipifica de 5 a 7 años la pena de prisión. Secuelas de un paro que hoy se busca responsables, informó Héctor Romero. El cierre de negocios fue una de las medidas de seguridad adoptadas ante los saqueos que se registraron en el sur y suroeste de Guayaquil en la tarde de ayer. En la siguiente nota conozca a cuánto ascenderían las pérdidas económicas por la paralización del comercio. No hay asueto, pero las calles lucían vacías. Los locales comerciales permanecían así, cerrados. En la avenida 9 de octubre, centro de Guayaquil, se detuvo el movimiento comercial, al igual que en otros sectores de la urbe. En el sur, por ejemplo, se avivó el temor. No querían más saqueos. Sí, terrible la parte de ayer. Ayer todo el día nos abrieron 2 veces, nos abrieron lo que es local. Comenzaron todos los locales a cerrar, imagínense, mire cómo estamos aquí en zozobra la gente. Todos necesitamos trabajar. Algunos, a pesar de la incertidumbre, iniciaron su jornada, que es la única forma de ganarse el sustento diario. ¿Y quién le va a dar a uno para alimentar a su hijo? Tiene que trabajar de ley. Propietarios de locales comerciales, ya sea de grandes cadenas o pequeños negocios, decidieron no abrir como medida de seguridad. El comercio aún no se reactiva, pero ¿cuánto representa esto en pérdidas? Más de 50 millones de dólares son las ventas diarias en Guayaquil. De eso, buena parte se ve afectado por negocios que tienen que cerrar
o tienen que restringir las horas de atención al público, ya sea abriendo más tarde o cerrando más temprano. Y luego también tienes la afectación de negocios que han sido vandalizados. A eso se suma la disposición de la Intendencia General de Policía del Guayas de suspender todos los eventos públicos masivos autorizados hasta este domingo 6 de octubre, lo propio ante la vigencia del estado de excepción. El representante de bares y discotecas que no podrán funcionar hasta la fecha mencionada mostró su predisposición para cumplirlo. Si la disposición se mantiene que tenemos que estar cerrados, pero sí con un compromiso que la próxima semana se levante esto para que la ciudadanía sepa que todo ya está normal. Pues alargar la medida representaría más pérdidas. El intendente de policía Josué Dumani mencionó que lo analizarán. Esta medida será levantada una vez que tengamos disposición del gobernador, no solo los eventos masivos, sino también los establecimientos de categoría 1, 2 y 3, que estos comprenden bares, discotecas, centros de tolerancia, billares, karaokes, cantinas y demás. Esto lo hacemos con el fin de precautelar el orden. Lo cierto es el deseo de retomar las actividades con normalidad, informó Adriana Peralta. En una entrevista radial, el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, compartió su opinión sobre las paralizaciones a nivel nacional a raíz de la eliminación del subsidio de la gasolina extra y diésel. Nebot además planteó posibles soluciones. Inició su intervención radial rechazando la violencia. Jaime Nebot calificó de actos vandálicos a los incidentes registrados en la ciudad de Guayaquil, pero también se refirió al paro de transportistas por la eliminación del subsidio a la gasolina extra y diésel. El vandalismo, que es destruir los bienes de la gente pobre, no solamente no debe ser tolerado, debe ser reprimido. Tampoco podemos dejar de trabajar en un país que necesita trabajar. Tampoco podemos, algo peor, impedir que trabaje el que quiere trabajar. En ese sentido, Nebot expuso su criterio sobre el decreto, algunos aspectos que, de acuerdo al exalcalde de Guayaquil, podrían haber evitado las paralizaciones. El gobierno ha escogido la tesis de poner el combustible a un precio que ellos llaman de mercado. Entonces, si el gobierno quiere hacer eso, tiene que desmontar pues la otra parte. Usted debería, como gobierno, en importación de camiones, de taxis, de buses, suprimir los aranceles, que en los repuestos llegan hasta el 35%. Suprimir el IVA. Habló también de las personas de escasos recursos económicos que se verían afectadas ante un posible aumento en el precio de los productos. Ahí, en cambio, su análisis lo dirigió a los empresarios. El analista y el empresario también tienen que saber algo. Si no lo hacen por conciencia, háganlo por inteligencia. ¿Quién les compra los productos que venden? ¿Quién se los paga si el pueblo no tiene para pagar y no tiene para comprar? Un pueblo pobre además se vuelve alicaído. Indicó que para dinamizar la economía del país se debe impulsar al sector agrícola, por ejemplo, con créditos y tecnología incorporada al desarrollo. Esto no es una política de ministro, una política de gobierno, esto debe ser una política de Estado permanente, que comprenda la realidad de la potencialidad que tiene el agro. El Estado no puede pasar de subsidiar a ser subsidiado por el trabajo y el esfuerzo de la gente, y especialmente de la gente pobre, del agricultor, del campesino, del ganadero, de la clase media, de los jóvenes que no tienen trabajo y que lo buscan afanosamente. Informó Adriana Peralta. El presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró desde Guayaquil que no dará marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios a la gasolina extra y al diésel. El jefe de Estado se refirió además a algunos líderes políticos. El primer mandatario, cumpliendo agenda en el puerto principal, se refirió a las medidas económicas, sobre todo al punto de los subsidios de los combustibles, que su decisión no es negociable, pero que está abierto al diálogo. Estas declaraciones las dio en el centro del EQ 911. No se me pida que cambie de opinión con respecto a la eliminación de un subsidio que es nocivo para la economía ecuatoriana. Aproximadamente 60.000 millones de dólares ha perdido el pueblo ecuatoriano
60.000 millones de dólares por los subsidios durante estos años. Sin embargo, frente a lo que expresaron los líderes políticos, el presidente también se refirió a las opiniones expuestas por los mismos. El día de ayer he escuchado con atención las intervenciones del abogado Jaime Nebot y del señor Guillermo Lasso. Estimados amigos, y cuando yo digo estimados es porque realmente los estimo. Ellos van a ser en algún momento presidentes de la República, porque lo van a hacer. Porque el momento en que ellos tomen las riendas de un país, ese momento ellos van a poder aplicar esos maravillosos planes que tienen para el país. Al final, volvió a recalcar su decisión respecto a los combustibles. Pero bajo ninguna circunstancia vamos a cambiar la medida. Que se oiga bien, no voy a cambiar la medida. Que quede claro, se eliminó el subsidio, se acabó la sanganería y de aquí en adelante vamos construyendo el nuevo Ecuador que todos anhelamos, que todos soñamos. Informó Julio César Saona. (22:32) y hacemos un enlace con nuestro compañero Julio César Saona desde la Unidad Judicial de la Florida con un completo reporte de las personas que resultaron detenidas tras estas paralizaciones. Adelante, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Así es, nosotros desde la Unidad Judicial de la Florida, en donde hasta acá han traído a gran cantidad de personas, las cuales estarían vinculadas con los últimos desmanes que se llevaron a cabo en distintos puntos de la ciudad de Guayaquil y sectores aledaños. Esto debido también por el paro, la medida de paralización de transportistas que se dio desde el día de ayer. Sin embargo, hasta acá se llevaron las respectivas audiencias. Tomemos en cuenta varios puntos importantes. Por lo pronto, lo que nosotros hemos podido divisar en la ciudad de Guayaquil es que hay ya la calma respectiva a esto. Sin embargo, todavía se pueden divisar a los elementos de la Policía Nacional en distintos sectores de la ciudad de Guayaquil. Específicamente están más concentrados en el sur. También hay patrullajes por parte de los elementos de las Fuerzas Armadas. Aparte de todo, pues los eventos siguen suspendidos hasta el día domingo, los que se tenían programados para este fin de semana a medida de seguridad. La gobernación el gobernador estuvo en las instalaciones del ECU 911 teniendo una larga jornada. Seguirán llevándose a cabo los operativos respectivos para que se evite justamente cualquier tipo de incidente como los que ya se dieron durante la jornada de ese día jueves, así como de la del día viernes, ¿no? La policía también ha desplegado sus elementos para que no exista ningún tipo de inconveniente frente a todo lo que se ha llevado a cabo. Como ya les decía, acá en la Unidad Judicial de la Florida llegaron algunos de los detenidos, se les hicieron las audiencias respectivas. Algunos salieron de alguna forma sancionados por contravenciones realmente, pero igual la policía, al igual que la fiscalía, los militares, están pendientes de que se restablezca la calma en la ciudad de Guayaquil, luego de que también ya se dio por finalizado el paro de transportistas. Es lo que podemos informar a esta hora de la noche desde este punto de la ciudad de Guayaquil. Damos paso a estudios. Buenas noches. Gracias, Julio César. Buenas noches. Nos mantendremos pendientes del desarrollo de esta información. Amables televidentes, es momento de ir al corte, pero recuerde que el bloque informativo de RTS empieza a partir de las 5:45 de la mañana. Usted se informará con Luisa Delgadillo, José Luis Arévalo y Mayra Montaño en el despertar de la noticia. No lo puede olvidar, a partir de las 5:45 de la mañana. Nos vamos al corte, pero ya regresamos, amigos. Enseguida, recorremos las provincias para contarles un resumen de la jornada. Estamos de regreso con un informe completo sobre las paralizaciones registradas en el país y hacemos un recorrido por las principales provincias. Iniciamos con Azuay. En Azuay, la segunda jornada de protestas se intensificaron en Cuenca. Varias personas fueron detenidas, entre ellos 2 de los máximos representantes de transportistas. Sin embargo, horas más tarde fueron liberados con medidas sustitutivas. Pese a las advertencias del presidente Lenín Moreno y el estado de excepción, los transportistas de la provincia de Azuay mantuvieron la medida de hecho con el cierre de calles, avenidas y carreteras. Dicen que no claudicarán en su medida hasta que no se derogue el alza del combustible.
Esa medida es indefinida hasta que el gobierno sepa que nosotros estamos con el pueblo. Conocida la detención de los dirigentes de los transportistas, Mesías Vicuña y Manolo Solís, un buen grupo de choferes y estudiantes se ubicaron en la unidad judicial para exigir su liberación. Es mi indignación por la forma agresiva que entraron irrumpiendo mi domicilio, tumbando la puerta como si fueran a arrestar a un vil delincuente. En este segundo día de paro, mientras los choferes exigían la libertad de sus representantes, los enfrentamientos entre estudiantes y policía continuaron en las calles céntricas de la ciudad. No tengo para comer y eso es lo que estamos protestando, por eso nos acaban de agredir. La situación se agravó aún más en horas de la tarde y noche, donde aumentó la presencia de estudiantes universitarios y ciudadanía en general. Esta multitudinaria presencia obligó al ejército ecuatoriano a salir a apoyar a las fuerzas policiales. Los miembros de las Fuerzas Armadas mantuvieron una actitud prudencial. Varias detenciones de estudiantes se produjeron en esta segunda jornada. Los máximos representantes del transporte de la SOI fueron liberados con medidas sustitutivas. La urbe Morlaca y la provincia se encuentran aisladas por todos los costados. Desde la ciudad de Cuenca, informó Francisco Ramírez. En la provincia de Los Ríos se vivió el segundo día de paralización con vías de segundo orden cerradas por momentos y el anuncio de la suspensión de las fiestas de creación. Desde ayer deja los que trabajen, los muchachos, no hay transporte en que salir. ¿Cómo puedes correr a la gente de aquí? Tú tienes tu moto, tú tienes tu carro, nosotros no tenemos. Deja los que trabajen, que todos queremos viajar. Yo estoy aquí desde ayer de Quevedo, no puedo, y estás que le monta la rata a todos los taxistas. Así el ánimo de algunos ciudadanos empieza a caldearse en la segunda jornada, con el país paralizado, que tomó nuevamente de sorpresa a quienes esperaban viajar hacia sus lugares de trabajo en la terminal terrestre de Babahoyo. La falta de transportación urbana hizo que los informales, motos o autos, se decidieran a prestar sus servicios junto a pocos federados. Como 4 transportes en taxi, gastando buena plata. ¿Normalmente cuánto se gasta en un viaje así? Así, unos $3 y ya venimos ahorita por $30 gastando. Mientras en los andenes solo se encontraban algunos buses intraprovinciales. O sea, yo desde ayer en el paro me quedé, desde Quevedo. Quiero ver quién me lleva a Quevedo, no tengo con quién ir. La gente como está en bomba, En Vinces, ante el rumor de posibles saqueos, los comerciantes prefirieron cerrar sus puertas. Totalmente asustado por esta situación que en mi vida yo nunca he pasado estos sustos reales. 2 vías de segundo orden fueron cerradas por poco tiempo, mientras en Quevedo el gobernador anunciaba que continúan los diálogos con transportistas. Uno de los primeros pasos fue el restablecimiento de algunas vías que han estado cerca de 12 horas cerradas. El prefecto de Los Ríos dio a conocer que los programas por las festividades de los 159 años de creación y la Fundación de Quevedo, este domingo y lunes respectivamente, fueron reprogramadas debido al estado de excepción. Y esas fechas se van a reprogramar para el 27 y 28 de noviembre, en la misma forma, Babahoyo y Quevedo, para no dejar gran expectativa que había al respecto y sobre todo lo que significa hacer estos eventos artísticos. Informó Odette Camacho. En Chimborazo las medidas de protesta se radicalizaron. Los taxistas poncharon las llantas de los vehículos de sus compañeros que no apoyaban el paro. Este gremio pide la liberación de su dirigente Jorge Calderón. En Riobamba, así es como radicalizaron la medida de protesta algunas cooperativas del taxismo. Su accionar, dicen, es solamente contra sus mismos compañeros, quienes no han acatado la disposición de unirse a su voz de lucha. Que no nos hace caso a nosotros y tenemos que seguir en marcha y tenemos que lograr el objetivo que tenemos. Pero también pagaron los platos rotos presuntos taxistas piratas. Busetas y hasta esta camioneta del sector público. ¿Que por qué debo trabajar? Que debo colaborar, pero yo me estaba yendo
a dejar unos pancitos. Compañeros piensan que estamos laborando, por eso nos bajaron la llanta. Estamos de igual forma paralizados aquí. Mientras tanto, en otro sector de la ciudad cerraron los accesos hacia Guayaquil, Cuenca, Quito y el oriente. Los manifestantes dicen que se mantendrán quemando llantas e impidiendo la circulación vehicular. Eso nosotros también tenemos derechos a reclamar. ¿Por qué sobe? ¿Por qué pasa eso? Tienes que estar igualdad para todo. La avenida Canónigo Ramos se pintó de amarillo. Al menos unos 4.000 taxistas formaron una caravana interminable para llegar hasta la gobernación. Aquí pidieron la libertad de Jorge Calderón, dirigente del taxismo nacional de origen chimboracense, detenido en Quito. La inmediata libertad, especialmente de nuestro compañero Jorge Calderón. Ese es el pedido que lo hacemos en este momento. Mientras eso sucedía, otros grupos persistían en el cierre de vías, con llantas, palos, piedras y clavos. En medio de todo y de los ensordecedores pitos, un hombre protestaba con un plato vacío y una cuchara, que al parecer indicaban el desabastecimiento que se avecina tras las protestas, que cada vez se agudizan más. En Chimborazo informó Darwin Altamirano. Y en Manabí, 6 personas fueron detenidas por incidentes durante las manifestaciones registradas cerca de la gobernación en Portoviejo. El bloqueo de vías aumentó en la capital manabita y en Manta. En esta última ciudad, pese al anuncio en Quito de la terminación del paro, se declararon en resistencia hasta recibir una notificación formal del gremio. Los taxistas en Manta se mantienen en paro. Aseguran no haber recibido la disposición directa de la Federación Nacional de Taxistas de suspender la medida. Esto pese a que a nivel nacional se anunciaba el cese de las movilizaciones. Jorge Calderón está detenido, pero nosotros vamos a seguir el legado. Nos vamos a mantener firmes hasta que se derogue el 883. En varios sectores el bloqueo de vías se mantuvo, especialmente en el ingreso a Manta y en la vía que conecta a la zona rural. Estamos esperando que nos llegue el documento para poder decidir conjuntamente con nuestra base si levantamos la medida de manera inmediata. Hasta el último reporte en Manabí, debido a los incidentes registrados en las inmediaciones de la gobernación, 6 personas fueron detenidas durante las manifestaciones. No tengo ninguna infraestructura pública que haya sido afectada por algún desmán o por alguna situación. También tenemos 0 saldo de personas heridas o heridas de gravedad. Durante la jornada el bloqueo de vías se intensificó. En Portoviejo 8 puentes y 2 salidas principales fueron bloqueadas. Algunas situaciones en Portoviejo con algunos dirigentes que manifiestan que no van a plegar o desistir del paro. Mientras en Manta, Montecristi y Jaramillo 18 puntos fueron cerrados, confirmó la policía. En estas últimas ciudades no se registraron detenidos y aunque no hubo incidentes, el sector comercial cerró sus negocios. No hubo ninguna situación de violencia. El día de hoy tampoco. Lo que sí les puedo informar es que ayer hubo una mala información. Los transportistas de buses urbanos de Manta se sumaron a la medida en medio de un anuncio. El pedido al municipio de aprobar el incremento del pasaje. Tenemos un estudio técnico que nos estaba arrojando entre 58 a 59 centavos de dólar, ¿no? Esto generó reacción ciudadana. No puede subirse por subir. Y los demás, los familiares. En bicicleta o a pie, los habitantes de Manabí se dieron modos de llegar a sus lugares de trabajo. Aquí llevo como 45 minutos desde el Divino Niño hasta aquí. ¿Caminando? Caminando. Con cámaras de Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Seguimos con nuestro recorrido por las provincias. En Santa Elena, cientos de taxistas se agruparon en diferentes lugares de la península en este segundo día de paralización. En horas de la tarde, cuando se les comunicó el acuerdo logrado, levantaron la medida. El gremio de taxistas en la provincia de Santa Elena continuó con su segundo día de paralización. En horas de la mañana fueron varios puntos de la provincia donde se agruparon con sus unidades, a pesar de que supuestamente se había llegado a un acuerdo entre ellos y las autoridades provinciales. Porque nosotros no hemos llegado a ningún acuerdo con ninguna autoridad. Sí, si llegó una reunión el día de ayer,
no hemos llegado a ningún acuerdo. En este día no se reportaron cierre de vías. Los agremiados se agruparon para protestar por las medidas tomadas por el gobierno. A todos nos afecta el subsidio que ha quitado el gobierno y también estamos que solamente el gobierno derogue ese artículo del 883. Todos estamos en unión y esta medida de hecho estamos en pie de lucha indefinidamente, ñañito. Se tenía previsto una reunión con los alcaldes de los cantones, pero los taxistas se oponían a mantener algún diálogo. Se ha dejado en claro en la reunión que mantuvimos anoche con las tres uniones, 2 uniones cantonales y la provincial, que no asistiremos a esa reunión con las autoridades de los 3 cantones y nuestra postura es como la del pueblo ecuatoriano lo está haciendo en general, que se derogue ese decreto 883. Sin embargo, cuando se les comunicó el acuerdo logrado, declinaron su posición y retomaron sus actividades normales. Desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao. En Santo Domingo de los Áchilas, en este segundo día de paro, las calles volvieron a ser cerradas. Sin embargo, ya en horas de la tarde, con presencia policial y militar, se logró despejar las vías y se restableció el tráfico vehicular. En Santo Domingo el segundo día de paro tuvo más acogida por parte de transportistas de diversos gremios. Ellos se apostaron en lugares estratégicos de ingreso y circulación. No solamente es de interés personal, sino interés para todo el pueblo ecuatoriano, ya que la subida del combustible nos perjudica a todos. La medida incluyó quema de llantas y el cierre de algunas veredas para evitar que las motocicletas pudieran pasar. Sin embargo, en horas de la tarde un operativo militar y policial llegó hasta los puntos de protesta para habilitar las vías. Tranquilo, por eso, tranquilo. Desde ayer estábamos con usted conversando con educación. Bueno, la disposición de parte del Ministerio de Gobierno es despejar las vías para que se dé la libre movilidad de las personas. Aunque en primera instancia la resistencia era evidente. Finalmente, en medio de una torrencial lluvia, los vehículos fueron retirados a un costado de la calle, esperando, dicen, a ver si sus exigencias son escuchadas o de lo contrario, regresarían a la lucha en las calles. Desde Santo Domingo de los Áchilas, informó Gisela Moreira Lor. Que los precios de productos agrícolas se mantienen y que deben respetarse, señaló el ministro de Agricultura, Javier Lasso. Para verificarlo, indicó que se han activado equipos de supervisión, mientras que el ministro de Producción adelantó que se trabaja en la reducción y eliminación de aranceles de importación. El ministro de Agricultura y Ganadería, Javier Lasso, fue enfático en que se respeten los precios de los productos agrícolas, los cuales aseguró que se mantienen. Estamos en una coordinación de forma permanente para que los alimentos lleguen a las ciudades y no se encarezcan. Pero sobre todo, mandar un mensaje a los señores comerciantes, a los industriales, a los piladores y a todos los que necesitan hacer patria a poner el hombro en favor del sector productor primario. Y en el caso de que exista la necesidad de intervenir para regular precios. Estamos listos para comprar con la Unidad Nacional de Almacenamiento a nuestros agricultores. Paralelamente, el titular de la cartera de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca, Iván Ontaneda, reiteró que las medidas económicas adoptadas por el gobierno son trascendentales y que desde su ministerio estamos trabajando protegiendo a los más sensibles y el próximo lunes con el presidente Moreno anunciaremos de manera oficial y detallada estas mejores vía levantamientos arancelarios y también vía levantamiento de reglamentos técnicos. Se trata la reducción y eliminación de aranceles de importación para insumos, materias primas y bienes de capital, los cuales beneficiarán a sectores como agricultura, acuacultura, pesca, construcción, entre otros. Que son aranceles que están enfocados de manera directa a los sectores productivos, que están de manera directa enfocados al ciudadano de a pie, que están enfocados al bolsillo de los ecuatorianos. Informó Adriana Peralta. Amables televidentes, gracias por su gentil sintonía. Los invitamos para que el día lunes nos acompañen con nuestra primera emisión de la noticia desde las 5:45 de la mañana. Enseguida el mejor programa deportivo del país, Copa. Buenas noches.